a un nuevo episodio del podcast El Debido Proceso, auspiciado y patrocinado por la Facultad de Derecho y el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy tenemos un tema muy novedoso, que es lo que usted debe saber sobre la nueva ley de familia, la ley 2388 de 2024, que ha creado la categoría de los hijos de crianza. Tenemos dos invitados de excepción: la doctora María Eugenia Gómez, que es docente de nuestra universidad, egresada de la universidad, profesora en el área de familia, litigante ardorosa y exitosa en esas lides, quien va a trabajar sobre este tema. Y tenemos también al doctor José Ricardo Buitrago, un abogado de la Universidad Libre, que lleva muchos años en la judicatura. Hoy actualmente es juez 22 de familia. Es una persona reconocida, catedrático, y seguramente nos van a ayudar a entender esta ley. Es una ley muy importante por la cantidad de temas que tocó, no solamente lo civil, lo procesal, lo fiscal, el tema penal, el tema prestacional, el tema laboral. Pero como obviamente en un podcast no podemos abordar todos esos temas, yo los invito a que pensemos en los aspectos sustantivos y procesales. Entonces, empecemos por la doctora María Eugenia. ¿Cuál es su primera aproximación a esta ley? Un gusto estar con usted aquí, señor juez, también debatiendo sobre este tema de la familia de crianza. Pienso que la expedición de esta ley pues obedeció a una serie de pronunciamientos jurisprudenciales que vienen desde hace más de 2 décadas, en donde por razones prestacionales o asistenciales se reconoció a hijos de crianza y familias de crianza, e incluso en algunas sentencias también derechos sucesorales y el tema alimentario. Entonces creo que la ley tuvo una buena intención, sin embargo en su redacción pienso que genera una serie de conflictos, especialmente con todo el tema de la filiación, del parentesco, del estado civil y de todos los derechos y obligaciones que se derivan pues de estas figuras. Pero entonces la ley crea o reconoce lo que jurisprudencialmente se ha venido haciendo, que es el hijo de crianza, y ordena que ese reconocimiento sea inscrito en el registro civil. ¿Eso significa entonces que ese es un nuevo y autónomo estado civil que desplaza a los demás herederos o desplaza a algunos herederos? Gracias por invitarme. Pues yo pienso que finalmente pudimos por fin entender que esa jurisprudencia del año 97 dio lugar a que pudiéramos establecer un nuevo parentesco, pese a que la exposición de motivos no lo trae de manera clara. Pero del contenido de la ley, de la interpretación que le han hecho varios juristas, sí podemos llegar a la conclusión que aparece un nuevo estado civil, un nuevo parentesco, con unos derechos, con unos deberes, y ese es finalmente, digamos, el propósito que tuvo el legislador de ponerle fin a todas esas controversias que se han venido presentando con los hijos de crianza. Doctor, y entonces usted hace referencia a una sentencia del año 97, y tengo conocimiento que hay procesos en curso antes de la expedición de la ley, que fue el 26 de julio, que estaban encaminados al reconocimiento de la condición de hijo de crianza. Esos procesos iniciados antes, ¿qué futuro van a tener con base en la ley? Pues hay varias interpretaciones. Para algunos juristas que consideran que el proceso hay que finalizarlo, por supuesto, son declarativos verbales, en donde por lo general es el hijo demandando a los causavientes del papá. Generalmente los padres han muerto. Entonces esos procesos pues deberán terminar, pero con una controversia. Finalmente se ha presentado una pretensión de vocación hereditaria, que es tal vez lo más importante, porque definitivamente antes del 26 de julio teníamos una controversia si ellos tienen una vocación. Digamos que algunos o algún tribunal de la sala de familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales fue el que dio el primer paso en el 10 de marzo del 2022, reconociendo efectos hereditarios. Aquí en Bogotá, en Cundinamarca, en Cali, pues no ha tenido acogida, pero digamos que ese es el punto que vamos a dirimir. Si antes del 26 de julio se puede o no reconocer derechos hereditarios, porque a partir de la expedición de la ley ya no tenemos ninguna duda. Ni tampoco antes del 26 de julio dijéramos, el hijo podía, antes del 26 de julio, el hijo podía demandar a sus padres,
pero ahora de acuerdo con la ley parecería que es al contrario, que solamente los padres demandan la crianza, la declaratoria de hijo de crianza de su hijo. Esa es una interpretación, pero con toda seguridad esos procesos se van a seguir dando, porque no se le podría cercenar ese derecho al hijo a que él pueda presentar la demanda cuando considere que finalmente se dieron los requisitos de la ley. Entonces, ¿y cuál sería el planteamiento para sostener esa tesis? Que el hijo que no esté autorizado en esta ley para formular esa demanda pudiera hacerlo. Porque se demuestra o se puede verificar los requisitos que se exigen de la solidaridad, del afecto, del amor, de que finalmente hubo una posesión notoria del Estado civil, y si esos presupuestos se logran establecer dentro del proceso, claro que él va a poder llevar a cabo o impetrar las pretensiones correspondientes. Doctora María Eugenia, y entonces esta ley que yo no sé cómo habrá sido la interpretación religiosa, que me imagino que también hay vertientes que pueden estar en contra de esto, porque esto de alguna manera pues es un elemento nuevo en la estructura de la familia. Desde el punto de vista sustantivo, entonces los hijos de crianza, ¿en cuál orden sucesoral van a quedar? A ver, doctor, digamos que varias cosas sobre esto. Yo no lo he revisado, digamos, desde el punto de vista religioso. Yo lo he mirado desde el punto de vista, pues... No, yo tampoco legal. Lo he examinado desde el punto de vista religioso, porque ese no es mi fuerte, claro. Pero creo que hay alguna dificultad. Okay. Sin embargo, pues el fundamento de esta ley es el reconocimiento de los principios constitucionales de solidaridad, de afecto, de comprensión, de cuidado, de acogida. La ley señala que necesariamente, porque dentro de los requisitos que se deben evaluar, tiene que haber existido una acogida, una convivencia, porque ahí habla sobre una convivencia con esa persona a la que se le ha prodigado esa educación, cuidado, el afecto, para que se pueda determinar que efectivamente ha surgido como esos elementos que ha desarrollado la Corte Constitucional con base en el artículo 42 de la Constitución y los principios sobre la existencia de una familia. Ahí nos dice que tienen, pues que tendrán derecho a heredar, pero pues si hablamos de hijos de crianza, pues entrarán necesariamente en el primer orden sucesoral, ¿sí? Sin embargo, uno dice, bueno, pueden heredar también de sus padres biológicos y pueden heredar también de sus padres de crianza. Cuando uno ve la exposición de motivos, en la exposición de motivos, inclusive sobre la sucesión, dice que lo deja pues como abierto al tema de la interpretación de los jueces, pero en la ley sí dice que tiene la posibilidad, pues que tiene un derecho sucesoral. Sin embargo, vuelvo e insisto, a mí me parece que la ley no es clara en definir una filiación. Entonces uno puede tener ahí dos estados civiles, el estado civil de hijo biológico y el estado civil de hijo de crianza, y se hace la anotación en el registro. De hecho no es posible, el estado civil es único, ¿no? Entonces en la exposición de motivos dice, así como ocurrió en la unión marital de hecho, ocurre en la unión marital de hecho que yo puedo tener el estado civil de casado y a su vez el estado civil de compañero permanente, entonces también aquí puede tener la posibilidad de tener pues dos estados civiles, entonces se estaría afectando también pues la indivisibilidad o las características del estado civil. Por eso yo pienso que si de verdad el legislador quiso proteger esta familia y a los hijos de crianza, debió ser claro en la constitución de un estado civil. Sí, en la creación la creación de la filiación, y hablar ya no solamente de la filiación pues matrimonial, de la filiación extramatrimonial, de la filiación adoptiva, sino hablar de una nueva filiación. Y si se habla de una buena filiación, de una nueva, pues trae todos los efectos que eso trae. De hecho, en la exposición de motivos también dice que no se crea un parentesco. Sin embargo, habla de parentesco para efectos tributarios, que estos parentescos también tendrán los beneficios en la declaración de renta. Entonces, la ley no es clara frente a estos temas. Pero un momentico, el concepto de convivencia en principio sugiere una relación personal y permanente. Pero yo le pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, conozco ejemplos de esos. Hay una persona, sobre todo en provincia, es muy frecuente, quienes venimos de provincia conocemos mucho esas cosas. Un señor que empieza a tratar a un niño, lo empieza a querenciar, lo involucra a su familia, 6 meses, 8 meses, y después lo manda a estudiar. Allí no hay convivencia, pero hay relación filial, ¿o no?
Digamos que en esos casos, doctor, el Es decir, lo que quiero 67, mostrar sí, es que el concepto de convivencia, relación física permanente, no es absoluto, es la idea. El artículo 67 del Código de Infancia y Adolescencia, cuando se redactó, analizó esos casos en los cuales había familias que acogían niños, pero que no tenían una filiación determinada porque no habían tramitado la adopción o no podían tramitar la adopción, y se exponían a que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando veía esta situación, pues sencillamente los cogía y los entraba en un programa de protección y rompía todo ese vínculo afectivo, todo ese vínculo de apego. Y ese artículo 67 estableció que en esos casos de los menores de edad, que como una excepción a la filiación respecto a persona determinada, podían perfectamente adoptarlos y definirles su situación. Y había una prevalencia en la adopción si esa familia quería adoptarlos. En este caso, por ejemplo, con relación a esta ley, ese menor de edad primero tendría que acreditar 5 años, como lo exige la ley. Si lo miramos desde el artículo 67 del Código de Infancia y Adolescencia, no tendría que acreditar los 5 años, sino sencillamente un vínculo afectivo se puede generar en 1 año, en 2 años, no necesariamente 5 años. Entonces yo pienso que de alguna manera esta ley entra en contradicción con algunas normas de la adopción y sobre todo de la protección especial que deben tener los niños menores de edad. Doctor, y los menores de edad, pues todos. El punto del derecho de los padres biológicos frente a los presuntos padres de crianza, yo me imagino que en un proceso eso puede darse, que el padre biológico se opone o la madre biológica se opone a que su hijo salga de su consideración. ¿Cómo se dirime esa controversia? ¿Quién vence allí? Ya nos ha pasado. Correcto, mejor. Nosotros vinculamos a los padres biológicos. Como litisconsortes necesarios. Y entonces nos hemos encontrado que un papá dice, pero es que yo no he desatendido, digamos, completamente las obligaciones para con mi hijo y me opongo a que se haga un reconocimiento de hijo de crianza, porque como termina con 2 parejas de padres, los biológicos o naturales o los hijos de crianza, y pues digamos que toca mirar cada caso en particular. Por lo menos quien habla, hemos en algunas oportunidades dándole o reconociéndole el derecho a sus padres biológicos para que no se haga un reconocimiento de hijo de crianza. Como en otras, hemos visto que definitivamente ese padre biológico pues ha desatendido sus obligaciones como tal y ha prevalecido la sentencia. Entonces se convierte en una especie como de privación de patria potestad. Sí, señor. Y fíjese, doctor Bejarano, que por eso, a pesar de que la legislador diga que son procesos de jurisdicción voluntaria, cuando el padre se oponga, ya no va a haber litis, va a haber controversia. No, correcto, pero eso no cambia el proceso de jurisdicción voluntaria en proceso contencioso, pero tampoco impide que se inicie contenciosamente el proceso por el padre biológico, ¿no? Se declara que un padre es, vamos a suponer, el juez llega a la conclusión de que sí es bueno para ese niño darle padre de crianza porque su padre biológico no lo es. Entonces, ¿qué ordena el juez en la sentencia? Declárese que este menor es hijo de crianza y frente al registro civil ¿ordena cancelar el otro registro? No, señor. Bueno, entonces, ¿cómo es? No, la ley lo que dice es que se inscriba, se haga la anotación al margen del registro civil. Y entonces, por eso, decía la doctora Moreno, y con toda razón, que queda con 2 padres. Pero no es contradictorio en el sistema legislativo nuestro. Pero así quedó. Y entonces aparece, si uno pide el registro civil, quedarán sus padres biológicos y por otra parte unos padres de crianza. A tal punto que termina, por ejemplo, teniendo la posibilidad de heredar por lado y lado. Puede tener incluso la posibilidad de pedir alimentos, porque finalmente en el registro civil va a tener 2 parejas de padres. Y en eso es, por ejemplo, o particularmente que hemos visto pues una serie de falencias en ese sentido, porque quedó con 2 parejas de padres, con todas las dificultades que eso puede generar hacia futuro. Y nosotros ya habíamos tenido ese problema, doctor Bejarano. Nosotros en la ley quinta del 75, cuando se creó esa adopción simple, pues quedaron los padres adoptantes y los padres biológicos. Y fueron tantos los conflictos que en el año 89, cuando vino el decreto del menor, entonces desapareció precisamente cuando se advirtieron, hubo incluso hasta extorsiones de padres biológicos con los padres adoptantes, y por eso a partir del 89 desapareció de nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de adopción simple. Esto es igual, porque quedó con 2 parejas de padre y va a generar varios conflictos con toda seguridad. Y frente a los derechos de los padres, por ejemplo, biológicos y de crianza, en la sucesión de su hijo,
cómo concurren 4 padres. Dentro del desarrollo jurisprudencial, la Corte Constitucional ha hablado de un copadre de crianza y de una comadre de crianza, es decir, aceptando la existencia, por ejemplo, de un tío que no necesariamente vive con su sobrino, pero que lo ayuda económicamente. Entonces habla de un copadre de crianza sin que ese niño haya tenido un desprendimiento total, digamos, del cuidado de sus padres biológicos. ¿Cómo queda esa figura? No sé, en ese entendido no existiría, digamos, ahí una familia de crianza o unos derechos respecto de ese tío, porque el presupuesto de la ley es que pues la presencia de sus padres biológicos estén ausentes o no haya sido de una manera, o no sea de manera permanente o regular como debería ser. Entonces, en ese punto, yo pienso, si la ley establece unas causales de suspensión y privación de la patria potestad, como lo es la larga ausencia o el abandono total de las obligaciones, podría existir la posibilidad de que un juez, al verificar esa ausencia de los padres biológicos frente a su hijo, pues oficiosamente pudiese decretar de pronto una suspensión o pérdida de la patria potestad, como por lo menos para determinar el tema de representación legal, con administración de bienes, legítimos, usufructo, permisos de salida del país. Entonces ahora va a necesitar permiso de salida del país tanto de los padres biológicos como de los padres de crianza. Entonces, si por lo menos hay una claridad de que esos padres ausentes o irresponsables o que no estuvieron están privados de la patria potestad, por lo menos hay una situación jurídica un poco más definida para menores de edad cuando se trata. Pero no le respondí, digamos, la pregunta que usted me hizo. Y ahí, para cerrar, ¿qué pasa si son unos extranjeros que están un tiempo en Colombia y acogen un niño y familia de crianza se lo llevan después a vivir al exterior? ¿Cómo prevalece ahí cuál filiación? Pero eso se aplica la ley para ellos. También, por eso, entonces con el nombre de padres de crianza se los llevan, cuando el Estado colombiano tiene que tener una certeza y una seguridad jurídica frente a la situación jurídica de esos menores de edad, tanto en Colombia o en el exterior cuando los sacan, ¿sí? Entonces, y ordena un seguimiento de 6 meses, ¿para qué? No es entendible. Pero con relación a su pregunta, doctor, frente a la vocación hereditaria que tienen los padres en la sucesión de los hijos, pues estaría exactamente en el segundo orden. Sí, en donde están los sucedientes. No es un contrasentido asistir a una herencia en la que hay 4 padres, a falta de 2 hay 4. Tendrían todos la vocación hereditaria en ese evento. Y es absolutamente imprescindible, el doctor Buitrago, que cuando el juez encuentra oposición de los padres biológicos, además de vincularlos como litisconsortes necesarios, cosa con la que yo estoy de acuerdo, que se involucre en esa controversia el tema de la privación y suspensión de la patria potestad de esos padres, ¿o no? Doctor, lo que pasa es que aquí hay una dificultad, porque como es un proceso, trámite procesal. Exactamente, es un proceso de jurisdicción voluntaria, y mal pudiera el juez, so pena pues de incurrir en un desacierto, pronunciarse sobre una suspensión o privación. Por esa razón, cuando se reconoce el padre de crianza, él tiene la legitimación para iniciar un proceso de suspensión y privación, pero eso no se puede hacer dentro del mismo proceso. Entonces, pero no puede el juez, dijéramos, en virtud del principio de la ordenación del proceso, decir, este proceso se inició como de jurisdicción voluntaria. Claro, entiendo el principio de que el proceso se termina como se inicia, pero podría decir en estos tiempos, el proceso dejó de ser jurisdicción voluntaria porque viene aquí una controversia, entonces tramitémoslo como un proceso verbal, sí, ¿no? Pero para eso debería haber una pretensión pidiendo la suspensión o la privación para que el padre biológico pueda ejercer el derecho de contradicción, porque ni más faltaría que el juez pues pudiera pronunciarse sobre este particular si no hubo la controversia, si los padres biológicos no tuvieron la oportunidad de oponerse. Pero efectivamente, a pesar de que la ley no lo permite o por lo menos no está contemplado, claro que podría pedirse una suspensión, pero dejaría de ser un proceso de esa naturaleza que está contemplado en el legislador, porque la patria potestad sí es muy importante y la ley no se los dio a los padres de crianza. Y no hay posibilidad de que aquí se abra una tronera para fraudes, porque por ejemplo, un señor que está solo y no tiene herederos forzosos, y entonces
tiene, por decir algo, la enfermera que le ayuda, etcétera, ella tiene un niñito, y entonces por ahí lo aquerencian y lo declaran hijo de crianza, y entonces ahí burla a otros herederos que no eran forzosos. Sí, y súmele una cosa, doctor Verano, y la pensión. Ah, correcto. La pensión, entonces también eso se podría prestar para que haga un reconocimiento y él o la mamá de ese niño pueda iniciar el proceso ante las entidades de seguridad social para que le hagan el reconocimiento. Pero yo debo partir de toda manera, doctor Bejarano, se necesita una sentencia, se necesita que se acrediten unos presupuestos, como decía la doctora, de mínimo 5 años, donde uno pueda verificar todos esos alimentos, porque si no, sí sería muy fácil si fuera solamente el reconocimiento sin que se pueda acreditar dentro de la misma todos esos presupuestos que trae la ley, pero podría pasar, por supuesto. Y el término de los 5 años no destruye una cantidad de instituciones que no ejercen, no necesita ese mismo tiempo. La adopción, por ejemplo. Sí, digamos que, por eso digo que entra en contradicción con algunas normas de la adopción que establece una forma de filiación, pues claramente definida y con sus efectos. Por ejemplo, el tema de la adopción sí, no se requiere un tiempo específico. Por ejemplo, la adopción respecto a los adultos. Entonces, que fue creada con el Código de Infancia y Adolescencia, donde las personas mayores de 18 años pueden ser adoptadas siempre y cuando se acredite que por lo menos 2 años antes de llegar a la mayoría de edad han sido cuidados por esos padres que pretenden, o ese padre o esa madre que pretende adoptarlos. La ley aquí nos exige 5 años. En lo que yo señalaba el artículo 67 frente a la familia que ha cuidado y ha ejercido ese deber de solidaridad, entonces la ley le permite adoptar a ese niño, y se creó como una excepción además frente a la adopción respecto a persona determinada, porque es que esto también es peligroso. Entonces puede ocurrir de pronto con el tema también como de los alquileres de vientres, es decir, entonces una persona procrea hijos, yo se lo entrego, pasa un tiempo y ya, lo reconozco o adelanto el proceso como hijo de crianza, con todos los efectos, y le hago como el quite a la adopción, porque en la adopción cada vez es más difícil adoptar un niño recién nacido. Entonces aquí yo puedo tener la posibilidad de tener un hijo desde el momento en que nace, me lo entregan, yo lo tengo, y más adelante pues alego el vínculo afectivo y establezco el tema de adelanto, digamos, el proceso para una familia de crianza. Entonces yo sí pienso que así como está redactado puede dar apertura a muchas formas de fraude. Correcto. Y una última pregunta, doctor Buitrago. Los hijos legítimos del padre de crianza de otro, ¿qué derecho tienen o qué vocación tienen de intervenir en un proceso de esta naturaleza? Ninguno. Ni tampoco hay es que la familia de crianza únicamente se crea entre el papá, el hijo, el abuelo y el nieto. O sea, no tiene hermanos. No, pero me pregunto yo, por ejemplo, si yo mañana me encariño con un niñito que yo, ¿no? Entonces yo lo empiezo a querenciar y empiezo a darle plata y empiezo a mantenerlo, etcétera, etcétera. Y mis hijas empiezan a decir, bueno, mi papá se encariñó con este y nos va a meter aquí otro hijo. ¿Qué derecho tienen ellas? Digamos que en principio ninguno, pero uno puede contemplar la posibilidad que se pueda impugnar ese reconocimiento de hijo de crianza, porque sin lugar a duda lo va a afectar, sobre todo desde el punto de vista herencial. Lo que pasa, doctora, no es que la ley no lo contempla. Si se puede o no se puede impugnar. Hay quienes piensan que efectivamente al desconocerle o mermarle unos derechos a esos hijos matrimoniales estarían autorizados o legitimados para el día de mañana impugnar, pero digamos la ley no lo previó de esa manera, y esa es una, digamos, de las falencias que tiene el legislador, porque eso debe haberse contemplado. Creación jurisprudencial. Sí, señor. Bueno, doctores, entonces yo les pido finalmente que me digan brevemente si le tocara, por ejemplo, poner un trino, un mensaje en redes sociales a cada uno, la doctora María Eugenia, ¿qué diría de esta ley? ¿Qué es buena, qué es mala, qué es pésima? ¿O qué? ¿O qué le faltó? ¿Cómo se puede mejorar? Que tuvo una maravillosa intención, pero que crea un caos jurídico y le deja mucho trabajo a los jueces y a las altas cortes. ¿Y doctor Buitrago qué? Yo creo que se avanzó en algunas cosas, pero también dejó demasiados problemas. Y entonces aquí nos vamos a ver abocados a lo que siempre se dice, debemos saber qué dice la jurisprudencia, que es un contenido que uno no debería aceptar, porque entre más clara fuera la ley, nos va a evitar un poco de problemas. ¿Y cuál problema cree usted que fue el trascendental que le quedó a la jurisprudencia? Yo creo, doctor, que uno, definir el tema de la patria potestad, que me parece que es muy importante.
Y dos, que no lo es menos, es la posibilidad de que se haya extendido, o por lo menos que se haya roto el vínculo entre los padres biológicos y ese muchachito, para evitarnos todos los inconvenientes que se van a venir a presentar, como pasó con la adopción simple. Bueno, pues muchas gracias a la doctora María Eugenia Gómez y al doctor Buitrago por haber estado aquí. Tiene una ley, el reto de pasar por manos tan sapientes como las de los doctores Gómez y el doctor Buitrago. Muchas gracias. Este es un ejercicio muy importante. Yo mismo en mi clase procesal civil especial estoy discutiendo algunos aspectos procesales porque unos procesos se tramitan en única instancia y por el verbal sumario y los otros pues, en primera instancia y en el verbal. Pero muchas gracias, yo creo que nos han dado luces, muy agradecidos por haber estado aquí con nosotros. Invito a todos los que nos oyen a que se inscriban en nuestra especialización, en nuestra maestría y que visiten nuestra Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias.